El coronel Sanders revela secretos impactantes sobre su camino del pollo al éxito arrollador. ¡Pum! En un rincón perdido del sur de Estados Unidos, en una polvorienta pequeña ciudad llamada Corbin, un joven llamado Harlan Sanders soñaba en silencio. Los días eran largos y la lucha por salir de la pobreza era interminable. Pero había algo que lo mantenía a flote: el aroma del pollo frito que su abuela solía preparar. Era un proceso casi ritual, lleno de amor y secretos. Mientras sus amigos jugaban en la calle, él se perdía entre sartenes y especias, imaginando un futuro donde su cocina podría hacer brillar su nombre. La vida nunca fue fácil. Económicamente siempre había escasez. La madre de Harlan luchaba por llevar el sustento a casa, mientras que su padre había desaparecido, dejando un vacío y una herencia de dificultades. Sin embargo, en el corazón de Harlan brotaba la pasión. Su abuela le había enseñado a cocinar el pollo de una manera mágica. Cada bocado estaba impregnado de recuerdos, de risas y de historias familiares. Él sabía que ese sabor podía cambiar su vida. Cuando finalmente decidió abrir su propio restaurante, un rayo de esperanza iluminó su camino. Pero el destino, a menudo cruel, le tenía reservado un rival implacable. Un exitoso restaurante de pollo al otro lado de la calle, dirigido por un empresario despiadado que no tenía reparos en utilizar tácticas más que deshonestas. Desde el momento en que Harlan cortó la cinta en la apertura de su pequeña joya, sintió que la competencia era feroz. Una lucha por su lugar en el mundo, en medio de la presión. Un día recibió una carta misteriosa. Era de un abogado que le informaba sobre un legado familiar. La posibilidad de un ancestro famoso. Un chef europeo que había dejado su huella en la historia culinaria. Harlan jamás había oído hablar de él, pero la idea de que la grandeza corría por sus venas lo llenó de energía. ¿Podría este descubrimiento cambiar su destino? Con la familia a sus espaldas y el peso del mundo en sus hombros, Harlan decidió arriesgarlo todo. Con su exesposa y sus hijos, se unieron en la lucha, no solo contra el rival, sino también contra los demonios internos que atormentaban a Harlan. Un concurso de cocina se avecinaba, y la presión era abrumadora. Cada cuchillo que cortaba y cada sartén que ardía eran un grito sordo que resonaba en su hecho. ¡Hazlo! Pero mientras avanzaba en la competencia, los secretos comenzaron a florecer. La conexión con su ancestro se convirtió en un hilo que entrelazaba historias familiares, revelando verdades ocultas que temía enfrentar. Con cada ingrediente que agregaba a su receta, sentía que estaba destapando más de su propio pasado. Los murmullos de la audiencia y el silencio denso de la crítica eran como balas atravesando su alma. ¿Oda Harlan enfrentar sus miedos? ¿Es enterrar su herencia y salvar su restaurante? ¿O está destinado a perderlo todo en una batalla que va más allá del pollo frito? La saga apenas comienza. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! El corazón de Harlan latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar el concurso. Sus manos temblaban levemente al mezclar los ingredientes, mientras los recuerdos de su abuela lo guiaban. La presión era palpable, pero la promesa de un futuro brillante lo mantenía en pie. Sin embargo, lo que sucedió a continuación transformaría su vida de maneras que jamás había imaginado. Era el día del concurso y la sala estaba repleta. La multitud murmuraba. El ambiente estaba cargado de emoción. A medida que se acercaba el momento de presentar su plato, una figura familiar cruzó la puerta. Era su exesposa, Sara, con una expresión en su rostro que hacía frío en el alma. Un instante después, sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Pero lo que Harlan no esperaba era el documento que ella llevaba en la mano. Harlan, su voz temblaba. Necesito que veas esto. El documento era una carta, amarillenta y descolorida. Con manos nerviosas, Harlan la tomó, la abrió y leyó en silencio. Con cada palabra, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La carta revelaba un secreto devastador. Su madre no era quien decía ser. En realidad, era adoptada. Su verdadero padre, un reconocido chef de renombre, había estado en la sombra durante toda su vida. Esa conexión familiar que creía poseer, ese linaje que había imaginado con tanto ímpetu, se desmoronaba frente a él. Un grito sordo emergió de su pecho. No solo perdía su sentido de identidad, sino que también se desvelaba un oscuro legado oculto. La competencia era feroz, pero ahora la verdadera lucha era interna. ¿Quién era él realmente? Los murmullos de la audiencia lo envolvían, como si cada mirada evaluara no solo su pollo frito, sino también quién era como persona. Mientras la tensión crecía en el aire, su exesposa se acercó. Harlan, no era el momento para esto. Sus ojos reflejaban preocupación, pero él sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Una oleada de emociones lo abrumó. La presión de la competencia se mezclaba con la revelación de su pasado. ¿Qué debería hacer con el legado de su padre biológico? ¿Seguir el camino de la cocina o renunciar a todo? Justo cuando pensaba que no podía manejar más, desde la esquina, el empresario rival estalló en risas. ¡Mira quién quiere ser chef! ¡Alguien que ni siquiera sabe de dónde viene! Todo se tornó borroso. Harlan se quedó paralizado. Las palabras como cuchillos. Era un fracaso, no solo como chef, sino como hombre. Lo que había sido su combustible, su pasión, ahora parecía un mero juego. La burla resonaba en su mente. No solo competía con otro restaurante, competía con sí mismo. La verdad cruda que acababa de descubrir chocaba con el amor por la cocina que había construido a lo largo de su vida. Pero entonces entré. El caos, su mente se activó. Tal vez esa revelación no era solo una carga, sino una oportunidad. Podría usar la historia de su vida, las verdades ocultas, para darle un sentido más profundo a su cocina.
Con renovada determinación tomó aire. El amor por el pollo frito de su abuela, el legado de su padre, todo ello podía entrelazarse en un solo plato. Mientras la audiencia esperaba, Harland sonrió para sí mismo. La batalla no había terminado. Pero ahora, con respecto a su herencia y su identidad, todo estaba en juego. ¿Podría encontrar su voz auténtica en medio de los secretos? El tiempo lo dirá. ¿Y qué pasará con el rival? La historia apenas comienza. El corazón de Harland latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar el concurso. Sus manos temblaban levemente al mezclar los ingredientes, mientras los recuerdos de su abuela lo guiaban. La presión era palpable, pero la promesa de un futuro brillante lo mantenía en pie. Sin embargo, lo que sucedió a continuación transformaría su vida de maneras que jamás había imaginado. Era el día del concurso, y la sala estaba repleta. La multitud murmuraba, el ambiente estaba cargado de emoción. A medida que se acercaba el momento de presentar su plato, una figura familiar cruzó la puerta. Era su exesposa, Sara, con una expresión en su rostro que hacía frío en el alma. Un instante después, sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Pero lo que Harland no esperaba era el documento que ella llevaba en la mano. Harland, su voz temblaba. Necesito que veas esto. El documento era una carta amarillenta y descolorida. Con manos nerviosas, Harland la tomó, la abrió y leyó en silencio. Sus ojos se ampliaron a medida que profesaba las palabras. Revelaba un secreto devastador que jamás habría imaginado. No solo tu madre no era quien decía ser, ni tú ni yo somos quienes creemos. Su estómago se encogió. Un nudo se formó en su garganta. El sonido que solía ser su respiración se convirtió en un eco distante. La carta continuaba, explicando que su madre adoptiva no solo había mantenido en secreto su verdadera identidad, sino que había sido parte de una red de chefs y conspiraciones culinarias. De hecho, su verdadero padre era un chef famoso y su madre había sido una famosa crítica gastronómica. Harland jamás había sabido que pertenecía a un linaje que había dominado el mundo de la cocina. Un grito sordo emergió de su pecho. La competencia, las miradas de los jueces, todo el peso del mundo, en ese momento se desvanecía. ¿Era todo un montaje? Las risas del empresario rival resonaron en sus oídos. Mira quien quiere ser un gran chef, alguien que ni siquiera sabe de dónde viene. Su corazón latía más rápido. La burla le caló hondo. Era un fracaso no solo como chef, sino también como hombre. Se sentía despojado de su identidad. Mientras el revuelo en la sala crecía, las miradas de la audiencia se tornaron en murmullos cada vez más intensos. Harland buscó consuelo en Sara, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Esto no es el momento, Harland», susurró. Pero él no podía apartar la vista del documento. La verdad se desplegaba ante él como un plato en una mesa. Estaba lleno de sabor, pero también de amargura. Justo en ese instante, el empresario rival, quizás sintiendo el caos que se desataba, se acercó burlonamente. «¿Vas a llorar, chef? Parece que el legado no es tan glorioso después de todo». Cada palabra era una puñalada. Harland sintió como si su mundo se desmoronara a su alrededor. Había estado luchando por un sueño,
solo para descubrir que el sueño mismo estaba construido sobre mentiras. Pero en medio de todo ese dolor, una chispa de determinación nació en su interior. Tal vez todo eso no era solo una carga, sino una oportunidad. Podría usar la historia de su vida, las verdades ocultas, para darle un sentido más profundo a su cocina. Con el alma en llamas, comenzó a mezclar los ingredientes de su plato. No solo era pollo frito, era la historia de su madre, su herencia, su vida. De repente, la luz del escenario iluminó su figura. El tiempo parecía moverse más rápido. Con cada porción que servía, sentía que estaba sirviendo un pedazo de él mismo. La audiencia parecía en suspenso, cada mirada evaluando no solo su comida, sino también la verdad que ahora llevaba consigo. La competencia estaba lejos de ser solo un concurso. Se había convertido en un encuentro entre su pasado y su futuro. Pero en medio de este nuevo giro, una voz resonó desde el fondo. ¡Cuidado, Harland! Era su hijo, que había llegado corriendo. Su rostro estaba pálido y su mirada estaba llena de terror. ¡Papá! ¡Te están buscando! Hay algo terrible que necesitas saber. Sobre nuestra familia. El golpe emocional fue como un puñetazo en el estómago. ¿Qué más podría salir a la luz? Mientras su hijo se apresuraba hacia él, el aire estaba impregnado de incertidumbre. Harland, ahora más que nunca, se encontraba en un campo de batalla. El legado de su abuelo, el secreto de su madre, y ahora una nueva amenaza estaban a punto de revelarse. La saga apenas comenzaba. El corazón de Harland latía desbocado mientras su hijo se acercaba corriendo. Su rostro pálido y su mirada llena de terror. ¡Papá! ¡Te están buscando! Hay algo terrible que necesitas saber sobre nuestra familia. Las palabras de su hijo fueron como un balde de agua fría, entorpeciendo su cerebro. Todo el aire de la sala parecía espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Harland, aturdido, miró a su alrededor. La multitud estaba envuelta en murmullos. Los jueces lo observaban con expresiones de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó, incapaz de ocultar el nerviosismo en su voz. «¿Por qué estás tan asustado? Es sobre tu madre. Hay algo que nunca te dijeron y... El chico tragaba saliva». Sus ojos reflejaban un horror impensable. Harland sintió como si el suelo se abriese bajo sus pies. La carta en su mano estaba llena de secretos. Pero su hijo parecía tener otro que deseaba contar. Sara, su exesposa, se acercó. «Oh, Harland, no es el momento». Pero ya no podía escucharla. La mirada de su hijo lo atrapaba, y el murmullo de la audiencia se volvía un eco distante. «¡Dímelo ya, por favor!», exigió, casi sin aliento. «Esa crítica gastronómica, la que escribió sobre ti, era mi madre, mi verdadera madre, Harland. No solo eso, ella está viva». Las palabras de su hijo rebotaron en su mente como una campana sonando a lo lejos. Cada golpe resonando más fuerte. Se fue hace años, pero dicen que volvió y está aquí, en este mismo concurso. La sala estalló en murmullos. Harland sentía como si el tiempo se deslizara entre sus dedos. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste esto antes?». La voz le salió más fuerte de lo que pretendía, porque no se suponía que debía saberlo. Pero no podía quedarme callado. Su hijo respondió, lleno de pánico. «Pensé que era una locura, pero es cierto. La reconocí. La vi salir de un auto justo antes de entrar aquí.
estaba hablando con el rival, con el empresario. Ellos tienen un plan. El rostro de Harland blanqueó. La revelación lo hirió como un golpe directo al corazón. Esa crítica que había destruido sus sueños como cocinero, su madre, era alguien que había estado detrás de su sufrimiento. Pero, ¿por qué? Así que no solo estaba en juego un concurso, también era una batalla personal con el pasado. «¡No puede ser!», susurró, incapaz de procesar la magnitud de lo que había escuchado. Desde el fondo de la sala, el empresario rival dejó escapar una risa burlona. «¿Vas a dejar que un niño te distraiga? Pensé que tenías más agallas, chef», dijo, disfrutando del espectáculo, mientras las miradas de la audiencia se concentraban en Harland. Las risas resonaron a su alrededor, y él sintió que se sumergía en el suelo. Cada sonrisa se sentía como una burla, cada mirada un juicio. «¡Basta!», gritó, pese a su confusión. Tenía demasiadas preguntas, pero en ese momento no podía dejar que el miedo lo dominara. Se armó de valor, sintiendo el apoyo de su hijo. «Al menos aún tengo mi cocina», murmuró para sí mismo. Era un hilo diminuto de esperanza que no se quería romper. Ahora, en lugar de una batalla entre restaurantes, se enfrentaba a una guerra familiar, a revelaciones que cambiarían todo. Con el estómago revuelto y la mente abrumada, Harland miró hacia la mesa de los jueces. Si esa mujer era realmente su madre y estaban conspirando contra él, debía actuar rápido. Pero, ¿qué rumbo tomaría su vida a partir de ese momento? El tiempo seguía corriendo. La competencia no era simplemente sobre el pollo frito. Era su legado, su identidad, todo su ser. La angustia y la confusión comenzaban a fusionarse en un dilema desgarrador. Incluso mientras mezclaba los ingredientes, una sombra se cernía sobre él. ¿Debería confrontarla? ¿Revelar toda la verdad ante la audiencia? ¿Podía realmente enfrentarse a su madre? ¿O bien a la verdad que había estado oculta tanto tiempo? El equilibrio entre el pasado y el presente parecía más frágil. Era un hilo delgado, listo para romperse. ¿Podría encontrar el camino hacia la iluminación en medio de tanta oscuridad? La historia de su vida apenas comenzaba a desenredarse. El corazón de Harland latía desbocado mientras su hijo se acercaba corriendo, su rostro pálido y su mirada llena de terror. «¡Papá! ¡Te están buscando! Hay algo terrible que necesitas saber sobre nuestra familia». Las palabras de su hijo fueron como un balde de agua fría, entorpeciendo su cerebro. Todo el aire de la sala parecía espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Harland, aturdido, miró a su alrededor. La multitud estaba envuelta en murmullos. Los jueces lo observaban con expresiones de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó, incapaz de ocultar el nerviosismo en su voz. «¿Por qué estás tan asustado?». «Es sobre tu madre. Hay algo que nunca te dijeron y...» El chico tragaba saliva. Sus ojos reflejaban un horror impensable. Harland sintió como si el suelo se abriese bajo sus pies. La carta en su mano estaba llena de secretos, pero su hijo parecía tener otro que deseaba contar. Sara, su exesposa, se acercó. «Oh, Harland, no es el momento». Pero ya no podía escucharla. La mirada de su hijo lo atrapaba, y el murmullo de la audiencia se volvía un eco distante. «Dímelo ya, por favor», exigió, casi sin aliento.
Esa crítica gastronómica, la que escribió sobre ti, era mi madre, mi verdadera madre, Harlan. No solo eso, ella está viva. Las palabras de su hijo rebotaron en su mente, como una campana sonando a lo lejos, cada golpe resonando más fuerte. Se fue hace años, pero dicen que volvió, y está aquí, en este mismo concurso. La sala estalló en murmullos. Harlan sentía como si el tiempo se deslizara entre sus dedos. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste esto antes? La voz le salió más fuerte de lo que pretendía, porque no se suponía que debía saberlo. Pero no podía quedarme callado. Su hijo respondió, lleno de pánico. Pensé que era una locura, pero es cierto. La reconocí. La vi salir de un auto justo antes de entrar aquí. Estaba hablando con el rival, con el empresario. Ellos tienen un plan. El rostro de Harlan blanqueó. La revelación lo hirió con un golpe directo al corazón. Esa crítica que había destruido sus sueños como cocinero, su madre, era alguien que había estado detrás de su sufrimiento. Pero, ¿por qué? Así que no solo estaba en juego un concurso, también era una batalla personal con el pasado. «No puede ser», susurró, incapaz de procesar la magnitud de lo que había escuchado. Desde el fondo de la sala, el empresario rival dejó escapar una risa burlona. «¿Vas a dejar que un niño te distraiga? Pensé que tenías más agallas, chef», dijo, disfrutando del espectáculo, mientras las miradas de la audiencia se concentraban en Harlan. Las risas resonaron a su alrededor, y él sintió que se sumergía en el suelo. Cada sonrisa se sentía como una burla, cada mirada un juicio. «¡Basta!», gritó, pese a su confusión. Tenía demasiadas preguntas, pero en ese momento no podía dejar que el miedo lo dominara. Se armó de valor, sintiendo el apoyo de su hijo. «Al menos aún tengo mi cocina», murmuró para sí mismo. Era un hilo diminuto de esperanza que no se quería romper. Ahora, en lugar de una batalla entre restaurantes, se enfrentaba a una guerra familiar, a revelaciones que cambiarían todo. Con el estómago revuelto y la mente abrumada, Harlan miró hacia la mesa de los jueces. Si esa mujer era realmente su madre, y estaban conspirando contra él. Debía actuar rápido. Pero, ¿qué rumbo tomaría su vida a partir de ese momento? El tiempo seguía corriendo. La competencia no era simplemente sobre el pollo frito. Era su legado, su identidad, todo su ser. La angustia y la confusión comenzaban a fusionarse en un dilema desgarrador. Y justo cuando se preparaba para dar un paso adelante, una figura emergió de la multitud. Una mujer de cabello oscuro, con una expresión intensa. La reconoció al instante. Era su madre, la verdadera. Ella apareció como un fantasma, envuelta en misterio y drama. Harlan. Su voz resonó como un eco de su pasado. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó Harlan, incapaz de ocultar la rabia y el dolor. «¿Por qué volviste ahora?». «¿Por qué? ¿Por qué?». «Necesito que entiendas», dijo ella, su mirada fija en él. «Todo este tiempo he estado tratando de protegerte. Lo que no sabes es que no solo somos chefs, somos parte de algo mucho más grande. Una familia que ha estado en la sombra de la competencia. Hay secretos que no puedo revelarte aquí». La multitud contenía la respiración. Estaba claro que nadie sabía cómo reaccionar. La tensión era palpable. «Tú arruinaste mi vida y luego desapareciste. ¿Y ahora me vienes a hablar de protegerme?».
Harland sentía el nudo en su garganta volverse más fuerte. Harland, hay cosas que son más grandes que nosotros. El empresario está implicado en algo oscuro. Necesito tu ayuda para desmantelarlo, le dijo ella acercándose. Harland sintió que el mundo se le caía encima. Su madre apareciendo de la nada, revelando un complot que ni siquiera entendía. ¿Podía confiar en ella? ¿Era un truco más? La verdad de su vida se tambaleaba en el aire. Y de repente, ya no sabía a quién creer. La batalla había tomado un giro inesperado, y sus viejos enemigos ahora parecían tener conexiones con su propia familia. El aroma del pollo frito se mezclaba con el sudor frío de la incertidumbre. Mientras su mente trataba de descifrar todo este caos, la última mirada de su madre lo atravesó. Un rayo de esperanza y desesperación entrelazados. ¿Podría unirse a ella en ese juego peligroso? ¿O quedaría atrapado por los secretos que lo acogían? El silencio continuaba, y el poder de la verdad estaba a punto de lanzarlo a un abismo del que podría no regresar. La saga apenas comenzaba. El corazón de Harland latía desbocado, mientras su madre, esa figura perdida, lo miraba fijamente. No podía creer que ella estuviera allí, en carne y hueso, justo cuando su mundo ya era un caos total. La multitud quedó en silencio, nadie sabía cómo reaccionar, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era un choque, un instante de espera que se alargaba como un chicle estirado. «Harland», su madre repitió, cada palabra un eco de un pasado lleno de secretos. Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una fuerza que hacía tiempo había desaparecido de él. «Todo lo que creíste no es lo que parece. Hay cosas que no me atreví a decirte, pero este concurso, este evento no es solo una competencia, es un juego del que no has sido parte, pero que te afecta profundamente». «¿Qué estás hablando, mamá? ¿Cómo puedes estar aquí después de tantos años? ¿Y qué sabes de este empresario? Él ha arruinado mi vida». Su indignación brotaba en forma de palabras rápidas, como si de esa manera pudiera controlar el torbellino de emociones que lo abrumaba. La pasión por la cocina que alguna vez lo definió, ahora se confundía con un odio que no sabía cómo manejar. En ese momento, de la nada, un grito desgarrador cortó el aire. La figura de su hijo, que había estado a su lado solo un momento antes, se desplomó al suelo, justo enfrente de la multitud. El tiempo pareció detenerse. Harland sintió como un frío helado le recorrió la espalda. «¡No!», gritó, corriendo hacia su hijo, dejando a su madre atrás, su figura convertida en una sombra. La sala estalló en vítores y gritos de horror, pero Harland solo podía pensar en el pequeño cuerpo en el suelo. «Dios mío, ¿qué pasó?», susurró, arrodillándose junto a su hijo inmóvil. Las miradas se volvían hacia él. Murmullos encendidos en la sala se tornaban un coro de caos. El niño apenas respiraba, y el rostro de Harland se tornó blanco. «¿Qué hiciste, hijo? Dime que estás bien». No se mueve. Fue lo único que logró articular. La presión en su pecho se volvía más y más pesada. Fue un golpe brutal, como si todo su mundo se estuviera derrumbando. «Por favor, alguien llame a una ambulancia», gritó, sintiendo la desesperación devorándolo. Mientras tanto, su madre lo observaba desde unos metros más atrás, la mirada fija, como si en ella asomara «¡La culpa!».
Esto no fue un accidente, murmuró, pero Harlan no podía escucharla. Todo su enfoque estaba en el pequeño, sintiendo que su corazón se desgarraba en 1000 piezas. El público, que había estado al borde de sus asientos, ahora contenía la respiración. El caos dio paso a una aterradora calma. Entonces, otra figura salió del fondo de la sala. Era el empresario rival, una sonrisa cínica dibujada en su rostro. ¿Creías que ibas a ganar tan fácilmente, Harlan? Hay más en juego que solo pollo frito. Tu familia, tu vida, mi influencia lo abarca todo, declaró, disfrutando del espectáculo. Cada palabra era una daga, y el odio ardía en el pecho de Harlan. ¿Qué has hecho? La rabia lo consumía. La conexión entre los dos parecía ser más oscura de lo que había imaginado. ¿Era este tipo el responsable de lo que le había pasado a su hijo? No había respuesta, solo más preguntas, más secretos por descubrir. La verdad de su familia parecía un laberinto sin salida. ¿Había estado todo planeado? «¡Te voy a matar!», gritó, aunque en el fondo sabía que no podría salvar a su hijo así. La lucha que había enfrentado por tanto tiempo se sentía pequeña ante la magnitud de lo que estaba pasando. Cuando finalmente lograron reanimar a su hijo, los paramédicos lo llevaron, y la presión de la situación solo aumentó. La mirada de su madre era ahora una mezcla de dolor y preocupación, y Harlan se preguntó si realmente podía confiar en ella. En medio de todo, una revelación más impactante y repentina atravesó su mente. Tal vez su madre no era la única con secretos. Tal vez él también había estado viviendo una mentira. La batalla apenas comenzaba. ¿Qué más estaba por descubrir? El corazón de Harlan latía desbocado mientras su madre, esa figura perdida, lo miraba fijamente. No podía creer que ella estuviera allí justo cuando su mundo ya era un caos total. La multitud quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era un choque, un instante de espera que se alargaba como un chicle estirado. Harlan, su madre repitió, cada palabra un eco de un pasado lleno de secretos. Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una fuerza que hacía tiempo había desaparecido de él. Todo lo que creíste no es lo que parece. Hay cosas que no me atrevía a decirte. Pero este concurso, este evento, no es solo una competencia. Es un juego del que no has sido parte, pero que te afecta profundamente. ¿Qué estás hablando, mamá? ¿Cómo puedes estar aquí después de tantos años? ¿Y qué sabes de este empresario? Él ha arruinado mi vida. Su indignación brotaba en forma de palabras rápidas, como si de esa manera pudiera controlar el torbellino de emociones que lo abrumaba. La pasión por la cocina que alguna vez lo definió ahora se confundía con un odio que no sabía cómo manejar. En ese momento, de la nada, un grito desgarrador cortó el aire. La figura de su hijo, que había estado a su lado solo un momento antes, se desplomó al suelo, justo enfrente de la multitud. El tiempo pareció detenerse. Harlan sintió cómo un frío helado le recorrió la espalda. ¡No!, gritó, corriendo hacia su hijo, dejando a su madre atrás, su figura convertida en una sombra. La sala estalló en vítores y gritos de horror. Pero Harlan solo podía pensar en el pequeño cuerpo en el suelo. «¡Dios mío! ¿Qué pasó?», susurró, arrodillándose junto a su hijo inmóvil. Las miradas se volvían hacia él. Murmullos encendidos en la sala se tornaban un coro de caos. El niño apenas respiraba y el rostro de Harlan se tornó blanco.
¿Qué hiciste, hijo? Dime que estás bien. No se mueve. Fue lo único que logró articular. La presión en su pecho se volvía más y más pesada. Fue un golpe brutal, como si todo su mundo se estuviera derrumbando. «Por favor, alguien llame a una ambulancia», gritó, sintiéndola. Desesperación devorándolo. Mientras tanto, su madre lo observaba desde unos metros más atrás, la mirada fija, como si en ella asomara la culpa. «Esto no fue un accidente», murmuró, pero Harlan no podía escucharla. Todo su enfoque estaba en el pequeño, sintiendo que su corazón se desgarraba en 1000 piezas. El público, que había estado al borde de sus asientos, ahora contenía la respiración. El caos dio paso a una aterradora calma. Entonces, otra figura salió del fondo de la sala. Era el empresario rival, una sonrisa cínica dibujada en su rostro. ¿Creías que ibas a ganar tan fácilmente, Harlan? Hay más en juego que solo pollo frito. Tu familia, tu vida, mi influencia lo abarca todo, declaró, disfrutando del espectáculo. Cada palabra era una daga, y el odio ardía en el pecho de Holland. ¿Qué has hecho? La rabia lo consumía. La conexión entre los dos parecía ser más oscura de lo que había imaginado. ¿Era este tipo el responsable de lo que le había pasado a su hijo? No había respuesta, solo más preguntas, más secretos por descubrir. La verdad de su familia parecía un laberinto sin salida. «¡Te voy a matar!», gritó, aunque en el fondo sabía que no podría salvar a su hijo así. La lucha que había enfrentado por tanto tiempo se sentía pequeña ante la magnitud de lo que estaba pasando. Mientras finalmente llegaban los paramédicos, una sombra se cruzó en su mente. Su madre, esa incógnita que había estado frente a él. «Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que él iba a atacarlo», le lanzó, el dolor acumulándose en su voz. Su madre no respondió, pero su mirada decía más que cualquier palabra. «Harlan, ten cuidado», gritó su hijo, ahora consciente, pero el resto de sus palabras se ahogó en un grito gutural. Todo lo que Harlan podía pensar era que los misterios no solo le pertenecían a él, sino que su madre había estado jugando un juego mucho más peligroso. Antes que pudiera procesar la bomba que habían lanzado sus palabras, se dejó llevar por la desesperación. El paramédico giró a Harlan hacia un lado, empujando a la multitud. «¡Movámonos! ¡Vamos a necesitar espacio!». Mientras se llevaban a su hijo, otro grito desgarrador salió de la boca de la madre de Harlan. «¡No! ¡No te lo lleves! No puedes hacerlo. No puedes llevarte a mi hijo. No lo hagas». Los murmullos estallaron en la multitud. Y escaneando la habitación, Harlan notó algo. En un rincón, una figura que había pasado desapercibida. Su madre se giró hacia él, ojos desorbitados. «Cuando te diga quién es, entenderás por qué todo esto sucedió». Con el sudor corriendo por su frente y el miedo latiendo en su pecho, Harlan sintió que el polvo de los secretos familiares comenzaba a acumularse, apuntando a una verdad devastadora que podría desgarrar todo lo que creía. «¿Qué has hecho, mamá?». La pregunta le salió de lo más profundo, mientras su mente descubría un vínculo que podría transformar todo su mundo. La saga apenas comenzaba. El corazón de Harlan latía desbocado, mientras su madre, esa figura perdida, lo miraba fijamente. No podía creer que ella estuviera allí, justo cuando su mundo ya era un caos total. La multitud quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era un choque,
Un instante de espera que se alargaba como un chicle estirado. Harland, su madre repitió. Cada palabra un eco de un pasado lleno de secretos. Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una fuerza que hacía tiempo había desaparecido de él. Todo lo que creíste no es lo que parece. Hay cosas que no me atreví a decirte, pero este concurso, este evento, no es solo una competencia. Es un juego del que no has sido parte, pero que te afecta profundamente. ¿Qué estás hablando, mamá? ¿Cómo puedes estar aquí después de tantos años? ¿Y qué sabes de este empresario? Él ha arruinado mi vida. Su indignación brotaba en forma de palabras rápidas, como si, de esa manera, pudiera controlar el torbellino de emociones que lo abrumaba. La pasión por la cocina que alguna vez lo definió, ahora se confundía con un odio que no sabía cómo manejar. En ese momento, de la nada, un grito desgarrador cortó el aire. La figura de su hijo, que había estado a su lado solo un instante antes, se desplomó al suelo, justo enfrente de la multitud. El tiempo pareció detenerse. Harland sintió como un frío helado le recorrió la espalda. ¡No! —gritó, corriendo hacia su hijo, dejando a su madre atrás, su figura convertida en una sombra. La sala estalló en vítores y gritos de horror. Pero Harland solo podía pensar en el pequeño cuerpo en el suelo. —¡Dios mío, qué pasó! —susurró, arrodillándose junto a su hijo inmóvil. Las miradas se volvían hacia él. Murmullos encendidos en la sala se tornaban un coro de caos. El niño apenas respiraba, y el rostro de Harland se tornó blanco. —¿Qué hiciste, hijo? Dime que estás bien. —No se mueve. Fue lo único que logró articular. La presión en su pecho se volvía más y más pesada. Fue un golpe brutal, como si todo su mundo se estuviera derrumbando. —¡Por favor! ¡Alguien llame a una ambulancia! —gritó, sintiendo la desesperación devorándolo. Mientras tanto, su madre lo observaba desde unos metros más atrás, la mirada fija, como si en ella asomara la culpa. —Esto no fue un accidente —murmuró, pero Harland no podía escucharla. Todo su enfoque estaba en el pequeño, sintiendo que su corazón se desgarraba en 1000 piezas. El público, que había estado al borde de sus asientos, ahora contenía la respiración. El caos dio paso a una aterradora calma. Entonces, otra figura salió del fondo de la sala. Era el empresario rival. Una sonrisa cínica dibujada en su rostro. —¿Creías que ibas a ganar tan fácilmente, Harland? Hay más en juego que solo pollo frito. Tu familia, tu vida, mi influencia lo abarca todo —declaró, disfrutando del espectáculo. Cada palabra era una daga, y el odio ardía en el pecho de Harland. —¿Qué le has hecho? La rabia lo consumía. La conexión entre los dos parecía ser más oscura de lo que había imaginado. ¿Era este tipo el responsable de lo que le había pasado a su hijo? No había respuesta. Solo más preguntas, más secretos por descubrir. La verdad de su familia parecía un laberinto sin salida. —¡Te voy a matar! —gritó, aunque en el fondo sabía que no podría salvar a su hijo así. La lucha que había enfrentado por tanto tiempo se sentía pequeña ante la magnitud de lo que estaba pasando. Mientras finalmente llegaban los paramédicos, una sombra se cruzó en su mente. Su madre, esa incógnita que había estado frente a él. —Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que él iba a atacarlo. Le lanzó, el dolor acumulándose en su voz.
Su madre no respondió, pero su mirada decía más que cualquier palabra. —¡Harland, ten cuidado! —gritó su hijo, ahora consciente, pero el resto de sus palabras se ahogó en un grito gutural. Todo lo que Harland podía pensar era que los misterios no solo le pertenecían a él, sino que su madre había estado jugando un juego mucho más peligroso. Antes que pudiera profesar la bomba que habían lanzado sus palabras, se dejó llevar por la desesperación. De repente, un destello de luz cruzó la sala y una explosión de energía llenó el aire. La multitud dio un paso atrás, mientras un ruido sordo resonaba. Una puerta detrás de ellos se hizo añicos, revelando a un grupo de hombres encapuchados que irrumpieron, armados y enfurecidos. —¡Nadie se mueve! —gritaron, y el pánico se desató. Instintivamente, Harland se lanzó hacia su hijo. En ese momento todo se volvió confuso. El empresario rival soltó una risa estridente, disfrutando del caos. —¿Qué tal si les explico la situación? —dijo, un brillo socarrón en los ojos, mientras se alejaba de su lugar, acercándose a los encapuchados. —Harland, escucha —dijo su madre, pero él no podía concentrarse. La amenaza inminente los rodeaba y la escena se tornaba caótica. ¿Por qué ellos están aquí? No tuvo tiempo de reaccionar cuando uno de los hombres encapuchados lo empujó, casi haciéndolo caer. —Esto no es solo un concurso, es un mensaje —gritó. Justo en ese instante, la verdad lo golpeó. No solo era un concurso culinario, era un escenario de conflictos familiares, traiciones ocultas y secretos que debían salir a la luz. —Tu madre —comenzó uno de los encapuchados, señalando a ella con un dedo tembloroso—. Ella sabe más de lo que dice. Las miradas se encontraron y el mundo de Harland se hizo añicos. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el verdadero legado que había estado ignorando? Con un mudo en la garganta, miró a su madre. Ella, pálida y asustada, no podía ocultar él. Pánico en su rostro. ¿Qué secretos había guardado? La sala se llenó de gritos y confusión. Todo se desmoronaba frente a él. Y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿qué más ocultaba su familia? La saga apenas comenzaba, y la verdad se deslizaba entre ellos, lista para ser revelada. El corazón de Harland latía desbocado, mientras su madre, esa figura perdida, lo miraba fijamente. No podía creer que ella estuviera allí, justo cuando su mundo ya era un caos total. La multitud quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Era un choque, un instante de espera que se alargaba como un chicle estirado. Harland, su madre repitió, cada palabra un eco de un pasado lleno de secretos. Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una fuerza que hacía tiempo había desaparecido de él. Todo lo que creíste no es lo que parece. Hay cosas que no me atreví a decirte, pero este concurso, este evento no es solo una competencia. Es un juego del que no has sido parte, pero que te afecta profundamente. ¿Qué estás hablando, mamá? ¿Cómo puedes estar aquí después de tantos años? ¿Y qué sabes de este empresario? Él ha arruinado mi vida. Su indignación brotaba en forma de palabras rápidas, como si de esa manera pudiera controlar el torbellino de emociones que lo abrumaba. La pasión por la cocina que alguna vez lo definió, ahora se confundía con un odio que no sabía cómo manejar. En ese momento, de la nada, un grito desgarrador cortó el aire. La figura de su hijo, que había estado a su lado solo un instante antes, se desplomó al suelo, justo enfrente de la multitud.
El tiempo pareció detenerse. Harlan sintió como un frío helado le recorrió la espalda. ¡No! Gritó, corriendo hacia su hijo, dejando a su madre atrás, su figura convertida en una sombra. La sala estalló en vítores y gritos de horror. Pero Harlan solo podía pensar en el pequeño cuerpo en el suelo. «¡Dios mío! ¿Qué pasó?», susurró, arrodillándose junto a su hijo inmóvil. Las miradas se volvían hacia él. Murmullos llenaban la sala y se tornaban un coro de caos. El niño apenas respiraba, y el rostro de Harlan se tornó blanco. «¿Qué hiciste, hijo? Dime que estás bien. No se mueve», fue lo único que logró articular. La presión en su pecho se volvía más y más pesada, como si todo su mundo se estuviera derrumbando. «¡Por favor, alguien llame a una ambulancia!», gritó sintiendo la desesperación devorándolo. Mientras tanto, su madre lo observaba desde unos metros, mirada fija, como si en ella asomara la culpa. Esto no fue un accidente, sintiendo que su corazón se desgarraba en 1000 piezas. El público se abrió impresionado con él. Después, el magistrado no le podía decir la hoz, que había estado al borde de sus asientos. Ahora contenía la respiración. El caos dio paso a una aterradora calma. Entonces, otra figura salió del fondo de la sala. Era el empresario rival, una sonrisa cínica dibujada en su rostro. ¿Creías que ibas a ganar tan fácilmente, Harlan? Hay más en juego que solo pollo frito. Tu familia, tu vida, mi influencia lo abarca todo, declaró, disfrutando del espectáculo. Cada palabra era una daga, y el odio ardía en el pecho de Harlan. ¿Qué has hecho? La rabia lo consumía. La conexión entre los dos parecía ser más oscura de lo que había imaginado. ¿Era este tipo el responsable de lo que le había pasado a su hijo? No había respuesta. Solo más preguntas, más secretos por descubrir. La verdad de su familia parecía un laberinto sin salida. «¡Te voy a matar!», gritó, aunque en el fondo sabía que no podía. Esa incógnita que había estado frente a él. «Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que él iba a atacarlo», le lanzó, el dolor acumulándose en su voz. Su madre no respondió, pero su mirada le decía más que cualquier palabra. «Harlan, ten cuidado», gritó su hijo, ahora consciente, pero el resto de sus palabras se ahogó en un grito gutural. Todo lo que Harlan podía pensar era que los misterios no solo le pertenecían a él, sino que su madre había estado jugando un juego mucho más peligroso. Antes que pudiera procesar la bomba que habían lanzado sus palabras, se dejó llevar por la desesperación. De repente, en medio del caos, la sala se oscureció. Las luces parpadearon y un grito ensordecedor llenó el aire. Una explosión sacudió el lugar. El viento arrastró papeles y sillas. Volaron por los aires. Todo se tornó un mar de confusión. Harlan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se agachó para proteger a su hijo, el instinto paternal superando el miedo. Cuando la polvareda se asentó, emergió una figura del humo. Era otra mujer, una desconocida, pero su mirada era penetrante, como si pirara del hilo de la realidad. «Necesito hablar contigo, Harlan», dijo, avanzando con determinación. Nadie se atrevió a interponerse. La verdad era que todos estaban hipnotizados por el caos. «Tu madre no es quien dice ser». Las palabras fueron como un balde de agua fría. La multitud murmuró. Harlan se quedó paralizado. «¿Cómo?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué estás diciendo?». «Ella ha estado manipulando todo». La mujer continuó.
no solo te abandonó, sino que fue despedida de la crítica gastronómica porque estaba encubriendo algo. Algo que involucra a tu padre. El aire se volvió denso. La sensación de shock atravesó a Harland. Su madre, la figura que había añorado por tanto tiempo, estaba entre sombras. ¿Qué significa eso? Deja de hablar y explícame, gritó, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Tu madre no es tu madre. Tus verdaderos padres están vivos y te están buscando, dijo ella, mientras Harland se dejaba caer de rodillas. Aturdido, las revelaciones flotaban a su alrededor, mientras la multitud observaba en silencio, impactada. Todo lo que había construido, cada sueño de familia, se desmoronaba en un instante. ¿Cómo? ¿Por qué? La confusión lo ahogaba. Cada mirada a su madre ahora era una carga. Su historia había sido un juego, y él había sido solo una. Y esa en el tablero. Las miradas se centraron en él. Un silencio gutural lo envolvió. ¿Qué significaba esto? ¿Qué haría ahora? La saga apenas comenzaba, y la verdad estaba a un paso de romperlo todo. La incertidumbre lo envolvía, y la pregunta latía en su mente. ¿Quién era realmente Harland Sanders? El corazón de Harland latía desbocado, mientras la revelación de la mujer resonaba en su mente. Tus verdaderos padres están vivos y te están buscando. No podía creer lo que había oído. Cada palabra caía como un ladrillo en su pecho, aplastándolo. En medio del caos, su madre lo miraba con ojos llenos de pánico y tristeza. «Eso no es cierto. No puedes creerle a ella», gritó, pero su voz no tenía la fuerza que solía tener. La multitud contenía la respiración. Los murmullos comenzaban a crecer en un murmullo inquietante. Harland se sentía atrapado. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», exclamó. «¿Qué más me has ocultado?». Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no podía dejar que se cayeran. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por su hijo. Entonces, de repente, una risa profunda sacudió la sala. Era el empresario rival, su rostro lleno de burla. ¿Creías que podrías escapar de todo esto, chef? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Con cada palabra, Harland sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sin previo aviso, el caos estalló. El grupo de hombres encapuchados que habían irrumpido antes comenzaron a moverse por la sala. «¡Todos al suelo!», gritaron, y la atmósfera se transformó en un mar de gritos y empujones. Harland, con el corazón latiendo con fuerza, se abalanzó sobre su hijo, que aún yacía en el suelo, cubriéndolo con su cuerpo. «No, por favor», suplicó su madre, tratando de acercarse, pero uno de los encapuchados la empujó. «¡Quédense donde están!». La situación era un desastre total. Los paramédicos aún no llegaban, y el pánico se cernía como una nube oscura. En medio de gritos, algo brillante captó la atención de Harland. Una figura del grupo encapuchado se había separado y ahora se apresuraba hacia él. Era una mujer, su mirada intensamente fija en él. «Harland, es un engaño», gritó. El hombre que había hablado antes con sonrisa cínica se volvió hacia ella. «¡Cállate, Mary! No tienes nada que hacer aquí», le lanzó, despreciándola. «¡Hazlo, Harland!», gritó la mujer. «Ellos han estado manipulando todo. Tu madre no es solo una crítica culinaria, es parte de su juego, su plan. Hay una razón para todo». «¡Deténla!», ordenó el empresario, ahora visiblemente nervioso. La sala se llenó por un silencio repentino. Todos miraban hacia la escena, expectantes. «¿Qué plan?», preguntó Harland.
Su voz era como un susurro. La mujer respiraba con dificultad. Su expresión era de desesperación. Los verdaderos culpables de tu sufrimiento están más cerca de lo que crees. Tu madre te ha mantenido alejado intencionalmente. Sus ojos estaban llenos de temor. Fue un golpe emocional. La verdad lo golpeó con fuerza. Las palabras que seguían a esa revelación serían su ruina o su salvación. Harlan miró a su madre, buscando respuestas, pero solo encontró dolor y pánico en su mirada. Esa crítica, ellos la engañaron. Está involucrada en algo oscuro, algo que nunca imaginaste. Te han estado manipulando desde el comienzo, Harlan. Tienes que creerme, insistió Mary, su voz temblando, cada palabra vibrando en el aire cargado de tensión. La sala comenzó a temblar. No solo había una confrontación física, había un enfrentamiento de verdades. En ese momento, la madre de Harlan, con un grito ensordecedor, rompió el silencio. ¡Basta! ¡Terminen esto ahora mismo o arruinarán todo! ¿Qué estás ocultando? Harlan sintió el desmoronamiento de su mundo. ¿Eres una cómplice? ¿Has estado en esto también? Esa pregunta flotó en el aire. Los murmullos crecieron. Los rostros de la multitud se torcieron en confusión y horror. Era una verdadera tormenta de emociones. Era como si el tiempo se hubiera detenido. ¡Espera! ¡No es lo que piensas! La madre alzó las manos, pero ya no había vuelta atrás. La verdad, esa verdad cruda y devastadora, estaba a punto de salir a la luz, y todo podía cambiar en un instante. Harlan, no te dejes llevar por las palabras de ella. Es una trampa, replicó el empresario con una risa amarga. Nunca lo entenderás. Te han estado usando desde el principio. Las revelaciones se amontonaban como piezas de un rompecabezas con bordes afilados. Y en ese tumulto, Harlan debía decidir el destino de su familia, del legado que había luchado por construir, colgaba de un hilo. ¿Qué harás ahora, Harlan? La voz de su madre resonó en su mente. ¿Confías en mí o en ellos? Las decisiones que tomara en ese instante definirían quién era realmente. La saga apenas comenzaba y un destino inesperado estaba acechando.